En esta bella mañana que Dios nos ha dado y siendo la parte clara de este día, sábado 1 de febrero del año 2025, los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santa María, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros, y también a quien Dios mediante llegará este mensaje por medio de las redes sociales. Que Dios los bendiga a todos, o nos bendiga más bien a todos y cada uno de nosotros, a nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros países. Y para recibir esta bendita palabra de nuestro Dios, la cual puede ser para nosotros de aliento, de ayuda, de consuelo, de corrección, tenemos que ponernos en las benditas manos de nuestro Dios, dando gracias por todo lo que nos da, y lo haremos por medio de una oración. Le ruego que si usted va en el camino, solamente en su mente lleve la oración, y si usted puede hacerlo, que esté en algún lugar donde pueda inclinar su rostro al polvo de la tierra, lo haga, o incluso si puede usted arrodillarse, lo haga también. Vamos a orar. Bendito Padre, que moras en la estatura de los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por todas las bendiciones que tú nos das, entre ellas el que podamos ver la luz de un nuevo día. Durante esta noche tú nos cuidaste, nos sustentaste, nos protegiste, nos diste también salud si estuviéramos enfermos, cubre nuestras necesidades, y te damos gracias por todas tus misericordias y por todo lo que nos das. Ahora, en estos momentos en los cuales también hemos de alimentar nuestro espíritu por medio de tu bendita palabra, te suplicamos que tu Santo Espíritu sea el que more en cada uno de nosotros, a fin de que podamos entender ese propósito que tienes para con nuestras vidas. Gracias por todas tus bendiciones y misericordias. Te rogamos y suplicamos todo esto por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, estamos analizando el Evangelio de Mateo, y en esta segunda semana tenemos como subtema las enseñanzas del Mesías a sus discípulos, el gran sermón del monte. El tema que hemos de tocar el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Vamos a irlo viendo poco a poco, con la intención de analizar lo que sucedió y cómo está expresado en la palabra de nuestro Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo explicó en cuanto a la ley. El tema se titula La ley y Jesús. Quebrantar la ley de Dios. Vamos a leer primeramente los primeros dos versículos, que es el 17 y 18 del Evangelio de Mateo 5, en el cual veremos la relación de Jesús con la ley. ¿Qué relación tenía o tiene aún nuestro Señor Jesús con la ley? Y que a nosotros también nos debe de ser una guía. Porque antes de que tomemos este tema, les voy a dar una lectura para que vean lo importante de lo que es la ley para nosotros, y debe de serlo de esta manera. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tan es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Cuando se refiere a que el que dice que permanece en él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros permanecemos en nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto debemos de andar como Él anduvo en esta tierra, como Él nos mostró. Para nosotros a veces es difícil llevar una vida de apartamiento, pero vamos a ver que la importancia de el por qué nuestro Señor nos
nos lleva a que nosotros tengamos a bien conocer bien la palabra de nuestro Dios, para no ser engañados y para alcanzar esa vida eterna que Él nos tiene prometida. Dice así la palabra de nuestro Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dice nuestro Señor Jesús en la primera parte de estos textos que acabamos de leer: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Jesús quería dejar muy en claro que no se oponía a lo que Dios le dio a Israel en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. O sea, está haciendo hincapié al nombrarlo de esta manera, al hablarlo de esta manera ante los que estaban presentes, que Él no había venido a abrogar, sino a cumplir toda la ley del Antiguo Testamento que le había dado Jehová, Dios de Israel, a su pueblo, ¿sí? No era más que para corregir en la manera en la que se estaba dando, porque tenemos que recordar que también en ese tiempo los fariseos y los escribas tomaban la ley muy de una manera en la cual reprimían también a los oyentes, al pueblo. Vamos a verlo un poco más adelante, pero él dice: yo vine a cumplir y a corregir la manera en la que los que se la están expresando y les están explicando cómo llevarla, que eran los fariseos y escribas, le están llevando de una manera muy dura para todos ustedes. Pero la ley del Antiguo Testamento, Él la vino a cumplir, y es importante que nosotros entendamos que así debemos de llevarla también. En su propia persona y naturaleza perfecta, como está la ley de Dios, Él la llevó, nuestro Señor Jesús, en su vida. Fue su naturaleza también, y lo que Dios le ordenó que viniera a enseñarnos a todos nosotros. Sigue diciendo, en esto que leímos, otro párrafo dice: porque de cierto os digo que no he venido a abrogar sino a cumplir. Porque de cierto significa que es una afirmación de nuestro Señor Jesucristo, que se conoce como un maestro que sirve para demostrarles a todos que Él tenía toda la autoridad moral y la importancia del haberlo dicho Él, para mostrarles que Él vino a cumplirle, que Él venía de parte de nuestro Dios y que le entendía perfectamente y cómo se debería de cumplir. De esta manera Él mostraba que Él era obediente al Padre, y en una obediencia perfecta vino a cumplir la ley de su Padre que había dado al pueblo, para que ellos vivieran dentro de esa ley. La importancia destacó tanto la importancia que sigue diciendo en otro párrafo: ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. La jota y la tilde son pequeñas puntuaciones en las escrituras hebreas. Es como si dijéramos hoy en día en nuestra escritura: no quitamos ni un punto ni una letra a nuestra forma de escribir, porque se va a ver distinto o no lo vamos a poder leer. Es lo mismo en la escritura hebrea. La jota y la tilde son puntuaciones para poder pronunciar o dar seguimiento a la lectura que ellos llevan. Entonces, nada se debe de quitar de la escritura. Debe ser perfecta, y Jesús la cumplió perfectamente, esa ley. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte leyendo el versículo 19 y 20 de Evangelio de Mateo, capítulo 5. Dice así: en esta parte veremos la relación de los discípulos con la ley. Dice así el Evangelio de Mateo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos.
mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense nada más, amén. Fíjense nada más, qué duras palabras, ¿no? Cualquiera que quebrantare un mandamiento y que no lo enseñare correctamente, será llamado también pequeño dentro de ese reino de Dios. Cómo el Señor puntualiza la manera en la cual los escribas y fariseos le estaban enseñando, ¿sí? Porque esa es una puntualización precisamente para decirle a todos los oyentes que los mandamientos son para ser obedecidos, pero así como fueron explicados y cumplidos con la vida o en la vida de Jesús y de sus enseñanzas, no a la manera en la que se pensaba legalistamente de las autoridades religiosas de los tiempos de Jesús, ¿sí? En las cuales ellos eran tan legalistas, pero nada más para subyugar al pueblo, pero ellos no cumplían la ley. Sí querían que los demás cumplieran y la entendían perfectamente, ¿sí? La comprendían porque para eso se preparaban, para poder enseñar la ley y para también hacerla y ejercerla dentro del pueblo, pero ellos no la cumplían, ¿sí? Un ejemplo en los tiempos de nuestro Señor Jesús, como podemos recordar cuando nuestro Señor Jesús llega a un lugar, sus discípulos no se lavan las manos y ellos le expresan y dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y él dice, pues es que esos mandamientos son mandamientos de hombres. Ellos los impusieron y los hicieron una ley para que los llevara el pueblo, pero no eran de parte de nuestro Dios, sino era un pensamiento propio y que querían que llevaran el pueblo como si fuera una ley, ¿sí? Bueno, sigue diciendo otra parte precisamente de la lectura que vimos, dice, cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Qué importante era que se enseñara adecuadamente la ley a todas las personas, a todos los oyentes, para que la pudiesen cumplir. Veíamos desde un inicio que si nosotros de veras amamos a nuestro Señor Jesucristo, seguimos sus enseñanzas, aprendemos de Él por medio de su bendita palabra, tenemos que seguirlo y andar como Él anduvo, ¿sí? De una manera justa, y Él fue un sacerdote precisamente para todos nosotros, para mostrarnos cómo deberíamos de llevar nosotros también la ley al seguirlo a Él. Sí, dice el texto, si nuestra justicia, fíjense, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es una palabra pues difícil, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la justicia de todos los oyentes en ese tiempo para poder entrar en el reino de los cielos que Jesús promete a todo? Jesús presenta el verdadero significado de la ley. Los errores de los escribas y de los fariseos era que ambos restringían los mandatos de Dios, como la ley del asesinato, y extendían los mandamientos de Dios más allá de su intención, como la ley del divorcio. Estaban siendo de una manera los fariseos y escribas muy permisivos, pero sacando ellos un provecho. ¿Qué puedo yo sacar? ¿Sí? Y de esa manera ellos sacaban un provecho y siempre tenían a todo el pueblo subyugado y atados a ellos, a lo que ellos decían, a pesar de que ellos de alguna manera sacaban un provecho. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 23 versículo 3, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Nuestro Señor Jesucristo dice, miren, vean que los intérpretes de la ley son buenos, o sea, tienen buen entendimiento y le expresan muy bien, le explican muy bien. Hagan ustedes
todo lo que les digan conforme a la ley, pero no se fijen en cómo actúan ellos, porque de una manera nos enseñan, pero ellos no lo hacen, ellos no se ajustan ni acatan la ley de Dios, y eso los lleva a que nuestro Señor Jesucristo los tachara como malos maestros, ¿sí? Podemos ver entonces cómo nuestro Señor Jesucristo en esta lectura que tuvimos, expresa que Él vino a hacer cumplir la ley con la finalidad de corregir a todos los maestros de esos tiempos, a todos los profetas, a todos los fariseos y escribas de esos tiempos que llevaban la ley de una manera ventajosa y en la cual ellos no lo cumplían, pero sí querían que el pueblo lo cumpliera. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros ahora por hacer? ¿Qué nos está enseñando esta parte de la lectura que tuvimos? Primero podemos ver que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir la ley con la intención de que observáramos también que nosotros debemos de cumplirla, pero tener cuidado cómo y en dónde le estamos aprendiendo, de qué manera le estamos aprendiendo. El ejemplo lo podemos ver en los escribas y los fariseos, que era lo que hacían ellos. Enseñaban, daban la ley, pero eran justos o cómo eran injustos, la cumplían ellos o no la cumplían. Y el apóstol Pedro nos da precisamente una explicación de cómo está pasando hoy en día lo mismo que pasó en la antigüedad con nuestro Señor Jesucristo, porque esas palabras son para nosotros hoy en día. Segunda de Pedro capítulo 2. Vamos a ver lo que nos dice Segunda de Pedro capítulo 2 y dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí misma destrucción repentina. Vamos a ir poco a poco. Dice: hubo también falsos maestros como ahora habrá falsos maestros. En la antigüedad hubo falsos profetas, hubo falsos escribas, hubo falsos fariseos como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos falsos maestros. No vamos a buscar falsos maestros en otra iglesia, en otra denominación. No. Está hablando que aquí, donde nosotros nos reunimos para escuchar la palabra de nuestro Dios, habrá falsos maestros que, como dice el texto, nos introducirán herejías destructoras. ¿Qué sería una herejía destructora de un falso maestro? O podemos tomar como ejemplo lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Un falso maestro que nos enseña perfectamente, que tiene muchos conocimientos y que nos da la palabra de nuestro Dios en el momento en el cual estamos escuchándolo, vemos y observamos que nos enseña muy bien, pero que cuando sale hace otras cosas, tiene un desorden en su casa, tiene un desorden en su vida. No vamos a poner a hablar algo no le gusta a lo mejor cooperar con la iglesia. Nos está hablando que nosotros a lo mejor debemos de diezmar y él no diezma. Nos dice que que nosotros debemos de cumplir las normas de la iglesia, pero él no cumple las normas de la iglesia, ¿sí? Entonces, pero él sí quiere continuar y seguir en su cargo, ¿sí? El problema viene siendo sigue diciendo el apóstol Pedro en su Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Fíjense nada más, qué difícil situación. Yo, al estar oyendo y viendo esa manera en la cual me están enseñando, en donde yo me reúno, ¿sí?, tengo un problema, porque yo no estoy aprendiendo bien. Y por lo tanto, el camino de la verdad se está perdiendo.
y yo ya no estoy yendo por la palabra de nuestro Dios, sino estoy yendo por la palabra del hombre. El hombre es lo que me está enseñando. Por eso la verdad será blasfemada, será mentira. ¿Por qué? Porque el mismo maestro que me está dando, el mismo instructor, el mismo líder de la iglesia, lo que me está dando, me está llevando a perderme. ¿Y yo qué le estoy llevando a mi casa? Todo lo que aprendí en la iglesia. ¿Y qué me está llenando entonces en esa iglesia? Pues de cosas que blasfeman mi vida, ¿sí? Versículo 3, fíjense nada más cómo actúan estas personas, o este tipo de personas. Desde el tiempo de Jesús lo vemos en los fariseos, y ahora vamos a ver cómo actúan hoy. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y superstición no se duerme. Nos ha tocado que digan, ay no, pues no, son ustedes una iglesia amorosa, cariñosa, y ustedes deben de diezmar porque Dios los bendice, y porque no pueden dejar de hacerlo, porque el diezmo es para Dios, y con palabras fingidas, ese tipo de palabras fingidas, los está haciendo que ustedes hagan algo que no es correcto, porque finalmente el fin es para avaricia de él mismo, porque él está sacando ventaja de todo eso. En todo eso también vemos que se blasfema la verdad de nuestro Dios. También ahí vemos que se corrompe la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Fíjense nada más lo que está sucediendo, pero no nada más es para los que me están enseñando, sino para mí mismo. Porque en un momento dado yo debo de ser fiel, sí debo de cumplir. Pero si en donde estoy yendo estoy observando que la doctrina no es la correcta, no es la doctrina de Cristo, y entonces, ¿qué doctrina estoy oyendo en donde estoy reuniéndome? Debo de tener ese cuidado de tener una doctrina, la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo, y aceptar la corrección, porque si yo entonces continúo oyendo o asistiendo a ese lugar, estoy aceptando la doctrina que está. ¿Y qué es lo que me espera entonces? Juicio para mí, porque finalmente Dios ya me abrió el entendimiento, y cómo lo estoy llevando yo a cabo en mi vida, cómo estoy haciendo ese cambio yo en mi vida. Ahora, si yo en un momento dado, la doctrina que me están dando es buena, es verdadera, es fiel a Dios, y yo no soy obediente, entonces mi maestro no es el que está mal, mi instructor, mi líder de mi iglesia no es el que está mal soy yo, y debo de cambiar entonces mi manera de llevar mi vida, de manera de entonces de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Si Él me está poniendo como ejemplo a mi líder, y yo en un momento dado quiero ser mejor y más justo, tengo que seguir las enseñanzas de mi Señor y tomar como ejemplo a mi líder, que Él se reúne los sábados, estar desde el viernes, desde el día de reposo ahí, que tengo que participar en las actividades, voy a participar porque mi líder participa en todas, que Él es fiel en su diezmo, yo tengo que ser fiel en mi diezmo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me corresponde a mí, observar también en un buen líder. No todos son malos líderes, tenemos muy buenos líderes que debemos de también nosotros tomar como ejemplo y seguirlos. Por eso decía nuestro Señor Jesús, y en el último texto que les leí del Evangelio de Mateo, de modo que haced observar todo lo que os digan, pero no seáis conforme a ellos. Si ellos son buenos, pues sí tengo que seguirlos, pero si son malos, no tengo que seguirlos de esa manera, ¿sí? Tener mucho cuidado. Otro de los aspectos que debemos de nosotros cuidar con respecto a lo que
acabamos de leer, hay que cumplir y enseñar la ley para ser grandes en el reino de los cielos. ¿Qué tanto estoy yo preocupándome por enseñar esa ley de nuestro Dios? Y viene desde un mandato, desde Deuteronomio. Nosotros podemos ver en Deuteronomio capítulo 6 que tenemos que cuidar precisamente el llevar la ley de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6 dice así, versículo 5: Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontera entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo estoy haciendo esto que acabo de leer, hermanos. Lo estoy llevando a cabo en mi vida, porque es un mandato. Leíamos al inicio que de veras nosotros, si seguimos a nuestro Señor Jesucristo, debemos obedecer lo que Él nos manda. Lo voy a repetir. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La ley de nuestro Dios como mandato viene aquí en Deuteronomio. La estoy llevando yo a cabo en mi vida. De verdad estoy obedeciendo de esta manera. Las tengo ya en mi corazón y en mi mente, y las estoy obedeciendo como debe de ser. ¿Sí? Ahora podemos decir, no, es que la ley ya fue abrogada, ya quedó en el madero, con nuestro Señor Jesucristo quedó crucificada, ya no necesito guardarla. Y entonces, fíjense, les voy a dar 2 textos, precisamente, donde es importante que nosotros guardemos la ley. Nosotros, nos dice Romanos, que todos pecamos y somos muertos ya sin justificación. Pero si yo quiero saber qué es un pecado para no pecar ante Dios, dice Romanos capítulo 3 versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo quiero estar bien ante Dios, no quiero pecar. ¿Y cómo voy a saber cómo no pecar? Conociendo la ley de Dios, guardándola, llevándola en mi vida, como vimos en Deuteronomio, ¿sí? Es un mandato que yo debo de conocer para no pecar delante de Dios y para ser más justo que mi maestro, más justo que las personas que son injustas, que mis maestros, que mis pastores, diáconos, mis líderes de la iglesia. Tengo que ser más justo yo como ser humano, y para ser justo y ser justificado precisamente necesito conocer la ley. Para concluir, vamos a leer, o les voy a leer, Filipenses capítulo 4, versículo 8, y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El último versículo 9 nos da algo bien importante. Lo que aprendiste, lo que recibiste y oíste y vistes en mí. Vean nada más el ejemplo. Lo que vistes en mí, el apóstol Pablo fue ejemplo para nosotros. Cristo fue ejemplo para nosotros. Y la pregunta aquí me sale ahorita: ¿qué ejemplo soy yo para los que están junto a mí?
para mis hermanos carnales, para mi madre, para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mis sobrinos, y posteriormente, ¿qué ejemplo soy yo para los miembros del lugar en donde me reúno de mi iglesia? ¿Qué ejemplo soy yo? Y si soy un líder, ¿qué ejemplo soy yo como líder? Y podrán seguirme como un buen líder, o estoy guiando a quien me sigue a un mal camino, a que se pierda, porque de eso también voy a dar cuenta. Si en un momento dado estoy siendo un mal líder, voy a dar cuenta de eso. Entonces tengo que tener mucho cuidado cómo hago las cosas, y tomando como ejemplo lo que dice este texto: lo que viste en mí, esto haced. Entonces, ¿cómo estoy actuando? Concluye el texto diciendo: y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Y ese Dios de paz debe estar con nosotros? Porque hacemos las cosas bien. Está el Dios de paz con nosotros porque yo estoy aprendiendo en un lugar donde me dan una sana doctrina, donde son seguidores de Cristo, donde me dan un buen ejemplo. ¿Y cómo lo estoy siguiendo? O me dan un mal ejemplo y no están siguiendo a Cristo, pero ahí estoy yo siguiendo una doctrina que me está llevando a una perdición. ¿Dónde estoy yo? Nosotros tenemos que tener cuidado de cómo hacemos las cosas, porque de eso vamos a dar cuenta. Así es que obedezcamos a nuestro Dios, cuidemos nuestra manera de llevar nuestras vidas. Yo quiero que seamos más justos que los fariseos y escribas. ¿Cómo voy a hacerlo? Tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y siendo más justo, analizándolo, escudriñando sus sagradas escrituras para llegar a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a hacer una oración para concluir esta reflexión. Bendito Padre eterno, bondadoso y misericordioso, te damos las gracias por todas y cada una de tus bondades, porque nos das tu bendita palabra con la intención de que nosotros podamos aumentar nuestra fe y que de ese espíritu que tú has puesto en nosotros podamos ser guiados, llevados en nuestras vidas, corregidos. Padre eterno, nos ponemos en tus benditas manos, rogándote que nos ayudes a cambiar lo que nos cuesta trabajo en nuestras vidas, para que seamos cada día mejores y más justos que lo que fueron en aquel tiempo los fariseos y escribas. Que podamos llegar a esa plenitud que tú quieres en nuestras vidas y podamos cada día ser mejores, no solamente para nosotros, sino para nuestras familias, nuestras comunidades, para nuestros países, para quien tú has puesto a nuestro alrededor, Señor. Te rogamos que nos perdones porque no somos buenos y que tengas misericordia de nosotros y recuerdes que tú eres quien nos escogiste y que tú eres que también nos dará tu Santo Espíritu para que nos guíe y nos redarguya cuando sea necesario. Gracias por todas y cada una de tus bondades. Te pedimos, suplicamos y rogamos todo esto, pero primeramente te lo agradecemos todo por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, a sus familias, sus comunidades, sus países. Muy buen día, paz a vosotros a todos.